Bienvenidos a este encuentro de antiguos alumnos. Hace años pensamos que las Navidades no solo era un momento entrañable para volver a reencontrarse las familias, sino que también podía ser una ocasión propicia para volver a la universidad, para volver a encontrarse con compañeros, con profesores, con amigos, para recordar las vivencias de esos años tan especiales pasados en la Universidad de Navarra. Y este año queremos mantener la tradición, pero nos hemos visto obligados a otro formato que nos va a impedir ese contacto personal, poder vernos, poder saludarnos, pero que al mismo tiempo tiene una virtud. Va a posibilitar que aquellos que estáis más lejos, que en otras ocasiones no habéis podido venir, que podáis participar gracias a las nuevas tecnologías. Quería agradeceros, antes de nada, vuestro apoyo y vuestro esfuerzo a lo largo de estos meses. Ha sido especialmente satisfactorio comprobar cómo os habéis interesado por la marcha de la universidad y al mismo tiempo cómo habéis secundado con gran generosidad ese apoyo a la partida de becas que ha tenido que ser aumentada para satisfacer las necesidades económicas de esos alumnos cuyas familias estaban pasando por una situación económica más delicada. Ha sido un año complejo, ha sido un año con situaciones personales duras y difíciles, pero pienso que la universidad ha sabido afrontar ese reto de forma satisfactoria y quizá porque se han clarificado desde el primer momento bien las prioridades. En primer lugar, y ante todo, proteger la salud de los profesionales y los estudiantes. En segundo lugar, cumplir del mejor modo posible nuestro objetivo docente e investigador y, en ese sentido, procurando mantener el mismo nivel de calidad y de exigencia en la docencia de todas las asignaturas y, por supuesto, también con un tercer elemento, una mirada solidaria. Han sido muchas las iniciativas sociales que han surgido en estos meses en pro de los más desfavorecidos. Pienso que el balance ha sido muy positivo. Un dato que lo confirma: el número de alumnos que se han matriculado en septiembre ha sido superior al de otros años. Y al mismo tiempo, contra todo pronóstico, hemos conseguido mantener la docencia presencial. Ahora mismo se están desarrollando en estos días los exámenes también de forma presencial. Y por supuesto, tampoco hemos abandonado la investigación. Si algo se ha visto a lo largo de esta pandemia es que la investigación resulta crucial para dar respuesta al problema sanitario. Pero lo mismo ocurre también en el plano socioeconómico. Si queremos tener una sociedad bien desarrollada que permita afrontar o dar respuesta adecuada a todas las necesidades que tiene, necesitamos de una buena investigación jurídica. Y al mismo tiempo, en esta situación extraordinaria, en ningún momento ha sido una ocasión de estancamiento de todos los proyectos que tenemos en marcha. Nos ha permitido ahondar, profundizar en la mejora, la actualización de los diplomas del grado en Derecho, también el diseño de unos itinerarios para el grado en Relaciones Internacionales y también incluso para lanzar un nuevo programa en Madrid de posgrado, el Máster en Derecho Digital, que, si Dios quiere, comenzará en septiembre de 2021. Y en este contexto sí que quería dar paso a ese coloquio que queremos mantener, que va a girar este año en torno al profesor don Álvaro Dors. Para muchos de vosotros, los más veteranos, seguro que guardáis especiales recuerdos de su paso por la universidad y de todas las enseñanzas que os ha dejado. Para los más jóvenes que no habéis tenido esa suerte, en todo caso, os habéis beneficiado del legado de su magisterio. Pienso que este coloquio que van a mantener la profesora Mercedes Galán y el periodista y escritor Gabriel Pérez, autor del libro Álvaro Dors, una sinfonía de luz, va a ser especialmente entrañable e interesante. Antes hemos preparado
un breve perfil de don Álvaro Dors, que esperamos que os sea de interés y que os guste. Muchísimas gracias. Nacido en Barcelona en 1915, Álvaro Dors y Pérez Peis es considerado uno de los expertos en derecho romano más influyentes del siglo XX. Licenciado en Derecho en 1939, ejerció como docente de Derecho Romano en la Universidad Central. En 1940 se trasladó a Roma para ampliar estudios y elaboró gran parte de su tesis doctoral sobre la Constitutio Antoniniana, que defendió en Madrid en 1941, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado. En 1943 publicó sus Presupuestos críticos para el estudio del derecho romano, que marcó un nuevo rumbo a los estudios romanísticos en España. En diciembre de ese mismo año ganó por oposición la Cátedra de Derecho Romano de Granada. En el verano de 1944 se trasladó a la Universidad de Santiago de Compostela, ciudad donde conoció a la que posteriormente sería su esposa, Palmira Lois, con la que tuvo 11 hijos. Desde esa fecha hasta 1948 colaboró regularmente con la Universidad de Coimbra en Portugal, que le concedió el doctorado honoris causa en 1983. Recibió esta distinción académica también en la Universidad de Toulouse, Francia, y en la Universidad de Roma La Sapienza, Italia. Dirigió el Instituto Jurídico Spagnolo en Roma desde su creación en 1953, institución dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Compaginó este cargo con su cátedra durante 20 años. En 1961 se incorporó a la Universidad de Navarra, a cuyo fundador, San José María Escrivá, había conocido en 1941. Permaneció en ese centro académico hasta su jubilación oficial en 1985 como ordinario de Derecho Romano y posteriormente como profesor honorario. Durante los 10 primeros años estuvo encargado de la organización de las nuevas bibliotecas de esta universidad. Fruto de este trabajo es su obra Sistema de las Ciencias. Durante estos años en la Universidad de Navarra destaca su constante actualización de su derecho privado romano, obra de referencia mundial con la que se han formado millares de juristas. Durante los años previos a la promulgación de la compilación del Derecho Civil Foral de Navarra de 1973, intervino muy activamente en las labores legislativas. También cultivó la filosofía y la teoría del derecho. Entre otras distinciones, recibió el Premio Nacional de Investigación, la Cruz de Alfonso X el Sabio al mérito docente, la Medalla de Oro de la Universidad de Navarra, el Premio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Fue miembro del Instituto Arqueológico Alemán, de la Sociedad de Estudios Romanos, de la Academia de Legislación de Toulouse, de la Academia Portuguesa de Historia, del Instituto Lombardo de Milán, de la Société d'Histoire du Droit de París y de la Sociedad Argentina de Derecho Romano. Por otro lado, en 1954 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura por su obra de la Guerra y de la Paz. Don Álvaro Dors falleció en Pamplona en el año 2004. Muchas gracias, Jorge. Después de haber visto esta semblanza de don Álvaro, tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Gabriel Pérez Gómez, yerno de don Álvaro, aunque es lo último que iba a decir de su biografía, pero autor de la magnífica biografía titulada Sinfonía de una vida. Es un libro, desde luego, que me permito recomendar porque es una maravilla y un disfrute el leerlo. Y además la edición ya debe estar a punto de agotarse. Me imagino que si no Rial se planteará una reedición, pero es un libro que sobre todo para los antiguos alumnos de la Facultad de Derecho que tuvimos como profesor y maestro a don Álvaro Dors, aconsejo desde luego tener y leer. Es un tesoro, una auténtica joya. Gabriel está casado con su hija Paz, es escritor y periodista, él sobre todo de formación periodista, licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Aunque empezó su andadura profesional lejos de Navarra, estuvo un año en Madrid como guionista
de Radio Televisión Española y después se trasladó a Málaga, ahí fue redactor de un periódico de Málaga, El Sol de España, si no me equivoco, Gabriel. Después vino a Pamplona en el año 1977 y desde entonces pues ya se ha quedado instalado aquí con su familia. En el año 68, por concurso oposición, pasó a trabajar en el Centro Regional de Televisión Española en Navarra, centro en el que desempeñó diversos cargos, destacando el de jefe de programas y también director de Televisión Española en Navarra. Fue además Premio Nacional de Periodismo del Ministerio de Sanidad en el año 86 y ha sido presidente de la Asociación de Prensa de Pamplona. Es decir, tenemos a un periodista de raza, aunque yo no soy quien para decirlo porque pertenezco al mundo del derecho, soy antigua alumna y profesora ahora en la Facultad de Derecho. Y vamos, a mí realmente su currículum de verdad me ha deslumbrado, ¿no? Y mucho más la biografía de don Álvaro. Y voy a empezar realmente un poquito, como le decía a él, por el final, ¿no? Vamos a tratar en esta entrevista sobre todo de abrir boca para lo que es este libro Sinfonía de una vida, ¿no? Y le quería preguntar a Gabriel qué ha supuesto de ventaja o de inconveniente el ser yerno de don Álvaro a la hora de abordar esta biografía. Pues muchas gracias, Mercedes, por tus palabras. La verdad es que el haberme casado con una hija de don Álvaro ha sido tanto una ventaja como un inconveniente. Ventaja porque bueno, he tenido la oportunidad de vivir muy cerca de él sus últimos 30 años. He tenido la ventaja de, a través de mi mujer, pero también del resto de la familia, de enterarme de muchas cosas, pues de su infancia y juventud, de los hermanos, de cómo era la vida familiar, los primeros tiempos. Y también he tenido el inconveniente de tenerle demasiado cariño al personaje y quizá ver demasiado benévolamente en un primer momento su vida. Tuve que hacer una labor muy fuerte de autocrítica para que en lugar de una biografía no me saliera una hagiografía. Creo que al final el ejercicio lo he medio conseguido. Muy bien. Pues por seguir ahora un poquito un orden cronológico, el orden en que nos presentas al personaje, ¿no? Yo te preguntaría, en relación sobre todo con sus primeros años, ¿cómo crees tú que su familia, una familia también singular, influyó tanto en su educación como en el desarrollo de su personalidad? Decisivamente, una familia singularísima. Me remonto un poco a sus abuelos maternos. Sus abuelos maternos eran un empresario del textil de Barcelona enormemente rico, y cuando digo enormemente rico me quedo corto quizás. Una persona que en el año 20 tenía un hispano-suiza que costaban 40.000 pesetas, cuando el sueldo medio de alguien muy bien pagado no llegaba a las 1.000 pesetas al mes, de alguien que ganaba muy bien. Tenía un hispano-suiza que costaba 40.000 pesetas solo el chasis, luego había que poner la carrocería, los asientos y no sé qué más. Bueno, este era el abuelo de Álvaro Dorso. Sus padres eran también seres excepcionales, que vivieron pues una vida muy centrada en la cultura, en el arte. A casa de sus padres llegaban pues todas las últimas corrientes literarias, artísticas. Su madre era una escultora estupenda, tocaba la guitarra, era una amazona, jugaba a cestapunta, hablaban idiomas, vivían en París y pasaban largas temporadas en París, de tal manera que el francés era la segunda lengua familiar en su casa. Y en medio de esto él no quería estudiar, es curioso, porque no quiso ir a la escuela. Y sus padres le dijeron, bueno, pues si no quieres ir, no vayas, no pasa nada. A aprender a leer le enseñó su madre en una tarde, y a escribir aprendió él por su cuenta, diciendo, bueno, pues esto es cuestión de dibujar, igual que mi padre hace dibujos, voy a dibujar las letras que me ha enseñado mi madre, y así aprendió a escribir. Luego, una letra caótica, por otra parte, es dificilísima de entender. Sí.
pero una infancia muy, muy rica. Él era una esponja, se empapaba de tantas y tantas cosas. Tuvo una institutriz inglesa, aprendió inglés también desde pequeñito, hacían viajes por el extranjero en los veranos, empezó a aprender alemán, italiano, quiero decir, no fue la vida de un niño corriente de los años 20, 30 en España. Sorprende, desde luego, con esa vida tan riquísima, ¿no? Yo diría, pues efectivamente, la humildad personal siempre del personaje, ¿no? de don Álvaro, ¿no? Has hecho referencia a que efectivamente tuvo ocasión, también por sus circunstancias familiares y por su padre, a conocer a personajes pues efectivamente famosos y personajes desde luego del mundo de la cultura interesantísimos, ¿no? En el libro, en la biografía, mencionas, por ejemplo, una visita de García Lorca a su casa, ¿no? No desvelo más para así también motivar a los que nos oyen a que lean la biografía, ¿no? Y es también conocida, y es otro de los capítulos también de la biografía en los que tú destacas otra personalidad con la que mantuvo correspondencia, Carl Smith, ¿no? ¿Y crees que hubo algún personaje que pudiera a él llamarle la atención especialmente o marcarle de alguna manera? Sí, muchos. Carl Smith, desde luego, influyó muchísimo en su pensamiento desde posturas distintas y con concepciones distintas, pero compartían el engranaje intelectual de las mismas inquietudes y parecidos caminos, aunque estaban, digo, en posiciones distintas. Pero Carl Smith fue un referente para él. Yo diría también quizás su maestro Castillejo, que fue el que le llevó al mundo del derecho romano. Y luego amigos entrañables como Rafael Gibert, catedrático de Historia del Derecho, con quien tuvo una correspondencia pues de casi mil cartas a lo largo de toda su vida, en donde se cuentan todo tipo de inquietudes personales, familiares, intelectuales, de todo tipo. Quizás sea el otro referente en su vida. También decía Álvaro d'Ors que la guerra le había marcado profundamente, ¿no? Pero apenas hablaba de los hechos que él vivió. ¿A qué crees que se debe? Es una cosa bastante frecuente entre la gente que hizo la guerra, el no hablar de ella, de lo que ellos vivieron. Y bueno, yo siempre he tenido una gran curiosidad por este tema. Y le pregunté muchísimas veces, bueno, pero ¿qué es lo que hizo tal? Y no me contaba nada, nunca, pero nunca nada. Y en la guerra yo destaco dos momentos que me han llamado mucho la atención y que he descubierto, no porque él me lo contara, sino porque lo encontré en parte escrito en unos cuadernos que él llevaba personalmente, y luego por el testimonio, entre otros, de Rafael Gibert, que me lo vino a confirmar. En una ocasión hay un asalto a un parapeto enemigo, hay una serie de cadáveres por el suelo, los soldados que toman la posición tienen la obligación de registrar los cadáveres aquellos para ver qué es lo que hay, si hay unos planos que puedan servir al Estado Mayor o información de cualquier género. Y él repara en una mochila, en un macuto, del que sobresale un libro negro. Lo saca el libro, con gran curiosidad, el lector impenitente, y se encuentra con que es un devocionario. Y entonces, gran sorpresa para él. Dice, ¿cómo este republicano que yo tengo enfrente, quizás sea más rezador que yo? Y esto fue un aldabonazo para su conciencia. Y hay otro episodio que también me gusta muchísimo y que él no lo contó jamás, que fue ya casi al final de la guerra. Él era alférez de milicias en un pueblo donde él está de jefe porque su capitán estaba descansando o lo que fuera. Él se queda como jefe de la guarnición. Llevan al pueblo en un camión a varios detenidos que eran vecinos de allí del pueblo, alcalde, gente de sindicatos y demás, que habían tomado parte en represalias con vecinos del pueblo, o sea, habían tomado parte en asesinatos de vecinos del pueblo. Las viudas, los hijos y tal de aquellos asesinados querían tomarse la justicia por su mano y querían directamente linchar
matar a aquellos que bajaban de los camiones. Entonces don Álvaro se interpuso, mandó llamar a la guardia que estaba a sus órdenes, incluso disparar al aire para dispersar a aquellas gentes que querían matar a los que llevaban prisioneros. También esto me hizo darme cuenta de su temple, de su sentido del derecho, de la justicia, claro, y de cómo se impuso cuando tuvo que hacerlo a pesar de las circunstancias. Impresionante, sí. Sí. Has hecho alusión ahora mismo a su sentido del derecho y de la justicia, ¿no? Y todos los que lo conocimos, sobre todo como alumnos, hubiésemos pensado tal vez que efectivamente su pasión en la vida era el derecho romano, ¿no? a lo que él se dedicó, pero leyendo la biografía nos damos cuenta de lo que realmente era un apasionado del mundo clásico, ¿no? Sí. Siempre destacas en la biografía su gran facilidad por las letras y su gran, digamos, interés, ¿no? por las letras, pero sí llama la atención el que parece que podría haberse dedicado a cualquier otra especialidad del mundo clásico, a la filología latina, a la filología griega, ¿no? ¿Por qué finalmente se decantó por el derecho romano, ¿no? Pues has hecho una lectura estupenda de esa parte, porque yo tengo la convicción, no lo digo así en la biografía, pero tengo la convicción de que terminó en el derecho romano un poco de chiripa, porque justo al terminar la guerra le ofrecieron dar clases en la central de derecho romano. Y él ya, bueno, estaba encarrilado también por ese mundo con su maestro Castillejo, pero a los pocos días le ofrecieron también dar clases en la Facultad de Filosofía de griego, porque el catedrático de griego había muerto y quedaba su ayudante, el ayudante se veía escaso de personal y le pidió que se dedicara también a dar clases de griego. Y dijo, ya me he comprometido con el romano, no puedo. Si en lugar de ofrecerle primero romano, le hubieran ofrecido quizá griego, pues es posible que don Álvaro hubiera terminado como catedrático de griego y el mundo del derecho romano por otra parte. Y tampoco estaba muy claro que se quería dedicar al derecho romano, porque he encontrado una anotación suya del año 39, creo que es, o 38 finales, en donde él proyecta hacer una tesis doctoral sobre un tema de historia del derecho, de las sucesiones en el ordenamiento de Alcalá. Era el tema que él pensó en algún momento que pudiera ser su tesis doctoral, aunque luego su paso por Roma y demás ya le inclinó claramente por el derecho romano, conjugando estas dos grandes pasiones suyas del derecho y de la antigüedad clásica. La antigüedad clásica. Pues afortunadamente para nosotros se dedicó al derecho y por eso pudimos tenerlo como gran profesor y también para el mundo académico, ¿no? Y efectivamente esta dedicación en relación a su especialidad, no solo el derecho romano, sino que ya has dicho que empezó en sus inicios también comprometiéndose a dar clase en otros ámbitos, ¿no? Dentro de su pasión por la universidad, lo cierto es que llama la atención su pasión y su apuesta especial por esta universidad. No lo he dicho en la presentación de Gabriel, pero Gabriel también lleva desde el año 86 siendo profesor asociado de nuestra universidad, de la Universidad de Navarra, profesor asociado en la Facultad de Comunicación, ¿no? Donde creo que ha sido profesor de periodismo audiovisual, narrativo audiovisual también, información para radio y televisión, ¿no? Y en esto que tenemos en común, que es nuestra querida universidad, para los alumni que nos oyen, ¿no? ¿Por qué don Álvaro piensas que siempre decía que esta universidad era un milagro? Porque decía que humanamente era inexplicable que estos edificios estuvieran en pie. Y también añadía una cosa, porque esto se lo decía a los rectores, que yo recuerde, se lo dijo al rector Nieto y al rector Bastero, pero posiblemente se lo dijera a alguno más. Si esta universidad cumple para los fines que fue prevista, seguirá siendo un milagro. Milagrosamente sobrevivirá. Si deja de cumplirlo, esto se vendrá abajo de un momento a otro. Porque decía que, bueno, el espíritu fundacional de esta universidad, lo que anima la construcción de este campus, pues es lo que la ha hecho posible, no otra cosa, no las fuerzas humanas. Sí, es impresionante, ¿no? Su visión también y su fe, la fe de don Álvaro. Sí, sí. Bueno, creo que ahora vamos a dar paso a un vídeo que también podrá ilustrarnos un poco más todavía sobre la personalidad de don Álvaro. Y a continuación seguimos nuestra conversación, Gabriel.
aunque por desgracia no tengo grandes anécdotas con don Álvaro Dors, porque en cuanto terminé la carrera en Navarra, pues me fui a Estados Unidos, hice un máster allí y ya me quedé los próximos 30 años por allí haciendo mi trabajo profesional. Sí tengo una que te puedo contar, y es que cuando estaba en primero de carrera, era muy joven, tenía 16 años, llegué antes a Pamplona, un par de meses antes de que empezara el curso, para prepararme para el curso. Había oído que romano era la más difícil de primero y estuve 2 meses estudiando romano antes de que empezara el curso y me llegué a aprender el libro de memoria, físicamente de memoria. Eso llegó a don Álvaro, un día me llamó en octubre a su despacho y me dice socarronamente: he oído decir que ustedes saben el libro de memoria. A pesar de que estaba muy nervioso, le dije que sí. Abrió el libro por la mitad, me preguntó qué decía la página 240 y tanto, que no me acuerdo ahora. Lo recordé, le dije de qué hablaba la página, se quedó un poco sorprendido, cerró el libro, me dijo que tenía matrícula de honor y que no tenía que presentarme a exámenes y esas cosas. Y esa es mi anécdota con don Álvaro. Un abrazo muy fuerte y espero que todo vaya muy bien. Me alegra el homenaje que le estamos haciendo a don Álvaro y me hace mucha ilusión poder leer pronto el libro Sinfonía de una vida. Dejó huella en mí en los años que estudié en la Universidad de Navarra y ya desde el año 1995 que llegué a Piura, a la Facultad de Derecho, y fui profesora de Derecho Romano. He tenido un epistolario con don Álvaro estupendo y también mis alumnos le escribían cuando era su cumpleaños. Él se emocionaba cuando yo le decía que debajo de los algarrobos estudiaban con el derecho privado romano, y yo le mandé también un burrito, una foto muy bonita del costumbrismo que hay en Piura. Él me la devolvió con su poesía, Por rico de Noria fui. Esa ha sido su gran trayectoria y es un homenaje muy merecido a don Álvaro por todo lo que nos ha dejado como persona, como profesor, como padre ejemplar. Muchísimas felicitaciones. Mi recuerdo de don Álvaro se remonta a septiembre del año 1985, momento en el que le conocimos al iniciar la carrera. Fue un maestro no solo del derecho romano, sino un maestro del derecho y a la postre un maestro de la vida. Él nos ayudó a colocar esas primeras piedras, los cimientos que sostienen ahora el edificio de nuestra actividad, y quiero decir también que fue un maestro de abogados, fundamentalmente por su visión práctica del derecho como herramienta de convivencia de la mano del derecho romano, un derecho que muchos consideraban innecesario y que a la postre todos valoramos como imprescindible. Por eso quiero con estas palabras enviar mi agradecimiento y mi recuerdo. Gracias. Cuando preparábamos el libro conmemorativo del cincuentenario de la Facultad de Derecho, le pedí, como a otras personas, al profesor Álvaro Dors, una colaboración con algunos de sus recuerdos. Como siempre, fue la primera que me llegó. Entre otras cosas, recordaba que se incorporó a la universidad para comenzar el curso 1961-62 y que hasta su jubilación impartió clases de Derecho Romano en la Facultad de Derecho, pero también ejerció su docencia en la Facultad de Derecho Canónico e incluso dio algunas lecciones metodológicas en la Facultad de Teología. Pero él mismo lo subraya en el citado libro del cincuentenario: mi encargo más grave y que me había de ocupar 2 lustros fue el organizar las bibliotecas universitarias. Fueron estas como un exceso, dice entre comillas, como también resultaría ser otro la Clínica Universidad de Navarra. En efecto, hay que agradecer a Álvaro Dors el magnífico trabajo que llevó a cabo y que hace que hoy podamos contar con una de las mejores
bibliotecas, reconocida por todos los especialistas y universitarios. Es muy justo que el busto de Álvaro d'Ors, a cuya inauguración tuve la alegría de asistir, figure a la entrada de la Biblioteca Central de la Universidad de Navarra como homenaje agradecido a su principal promotor y organizador. Don Álvaro d'Ors fue un padre adoptivo para mí. Cuando llegué a la Universidad de Navarra con 18 años me sentí acogido y querido por él. Yo admiraba enormemente su sobriedad, su sencillez, su accesibilidad a los alumnos, su capacidad docente y el amor que nos transmitía por el derecho romano y por el derecho por extensión. Me enseñó realmente, suelo decirlo en mi día a día muchas veces, me enseñó todo lo que sé. Lo que aprendí después de que me enseñara él es, por comparación, irrelevante. Es una persona fundamental, lo ha sido siempre y lo será para siempre para mí. Bueno, la anécdota que yo puedo contar es que el año antes, justamente, de su llegada a Pamplona, me encargó él mismo que explicara derecho romano y yo estaba explicando derecho civil y le dije, ¿cómo quiere que lo explique? Y entonces me dice, con mi libro no, con el de un romanista insigne, con un libro muy bueno. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando él vino trajo su libro, que es un libro espléndido, de un profesor sabio que solo tiene un corazón, que es el de el servir. Vale la pena leerse con cariño ese libro. Un día, al salir de clase, me quedé a hacerle una pregunta a don Álvaro. Como había más gente con preguntas, me quedé el último y me dijo, señor Mendiola, ¿no le importa que le conteste mientras vamos al edificio de bibliotecas que me están esperando allí? Tengo prisa. Le dije, no. Nada, salimos del aula 34, salimos del central, le hago la pregunta, me contesta y a la raíz de la contestación pues surge otro tema y me dice, porque usted sabe, ¿verdad? De todo esto que le estoy explicando, ¿sabe usted lo que es la Bonorum Entio? La Bonorum Entio. Era el párrafo 15 del libro y estábamos ya como por el párrafo 300 y pico y me pregunta el párrafo 15. Y todavía quedaba el parking, la explanada de bibliotecas, yo aquello no se me iba a terminar nunca. Evidentemente se dio cuenta de que estaba sufriendo como un condenado y tiré allí de recursos, hice memoria, le conté mal que bien lo que era la Bonorum Entio y cuando llegamos ya a la puerta de bibliotecas me dice, señor Mendiola, ¿usted cuántos párrafos lleva estudiados del libro? Y le digo, pues 340. Y me dice, muy bien, pues dése usted ya por examinado de los 340. Bueno, ahí se me abrió el cielo. Y bueno, es una anécdota sin más, ¿no? Pero que muy indicativa del nivel, ¿no? Y del carácter y de la humanidad de una persona y de un maestro con un nivel absolutamente monumental, ¿no? Y que únicamente se aprecia pues pasado el tiempo. Después de haber escuchado estos testimonios de colegas, de amigos que destacan indirectamente la faceta importantísima en la vida de don Álvaro, que es la faceta de universitario, uno se pregunta que trabajando tanto como trabajó, con más de, me parece que eran 800 publicaciones, dirección de tesis doctorales, seminarios, clases, uno se plantea, ¿tenía tiempo para la familia? Su gran familia, por otra parte. Claro, tenía 11 hijos y también sacaba tiempo, no todo el que a él le gustaría o le hubiera gustado, pero también sacaba tiempo. Don Álvaro lo que hacía era medir el tiempo para todo. Era pues una especie de obsesión, si se quiere. Pero él decía, tal trabajo me va a llevar 75 horas. Voy a ir de aquí a la universidad andando o en el autobús y me va a llevar tanto tiempo. Después voy a hacer esto durante tanto tiempo. Después voy a hacer esto otro. Voy a descansar oyendo música durante tanto tiempo. Ahora, qué maravilla. Ahora él se organizaba. Decía que lo que no se podía hacer era dominar a la vez el espacio y el tiempo.
quien viaja mucho, quien tiene muchas actividades en un sitio, en otro, no tiene tiempo. Quien se queda en su sitio y se organiza el tiempo puede hacerlo rendir. Y entonces él lo hacía rendir en la medida en que podía con su familia. También es verdad que en su familia se le respetaba muchísimo, no porque impusiera terror, y si hacía falta se entraba, pero se le respetaba su horario de trabajo. Cuando él estaba en su despacho leyendo, escribiendo, lo que fuera, a no ser que fuera algo importante, nadie entraba, nadie hacía ruidos por allí cerca. La cosa se le respetaba muy bien. Sí. Uy. Y fíjate, siendo, como comentas, ¿no?, un hombre tan trabajador, ¿no?, y con los tiempos tan medidos y precisamente tan calculado su tiempo laboral, ¿cómo afrontó la jubilación? Es decir, ¿él se planteó seguir trabajando? ¿Tenía sus horarios? ¿Cómo lo llevó? Bueno, la jubilación fue un poco por fases. A la jubilación oficial le siguió una temporada que estuvo como profesor emérito, ¿se llama ahora? Sí, emérito. Daba algunas clases, seminarios, tal, hasta que ya tuvo la sustitución del profesor Rafael Domingo, que se hizo cargo de la cátedra completamente. Pese a lo cual, su discípulo y después catedrático aquí, se ocupó de que su maestro siguiera impartiendo algunos seminarios, siguió con algunas tesis doctorales, incluso algunos trabajos de cierta envergadura, como su última publicación, que yo sepa, igual tendría que consultarlo mejor, pero Cuestiones de africano, es un trabajo hecho ya en plena jubilación. Él siguió trabajando, hasta ya los ultimísimos momentos de su vida en que ya físicamente pues no estaba para seguir con aquel ritmo que había seguido siempre. Incluso en algún momento él tuvo el deseo, que luego no se cumplió del todo, de trasladarse a Galicia a vivir, por poner un poco de tierra de por medio con lo que había sido su teatro de operaciones en la universidad. Pero su mujer, que era gallega y que le había costado mucho afincarse en Navarra, dijo, bueno, ahora que tengo aquí mis amigas y todas mis relaciones, me vas a hacer que me vaya a Galicia, donde ya me he desenraizado. Claro. Y llegaron a un acuerdo que fue el compaginar medio año en Galicia y medio año en Pamplona, pero sí, él siguió trabajando mientras pudo hasta el final. Sí. Y haciendo esta biografía, es decir, el trabajo que te ha llevado y que ha recopilado pues cantidad de testimonios, documentación, ¿ha habido alguna cosa que tú hayas descubierto que no supieras o algo que te haya llamado especialmente la atención? Sí, he descubierto muchísimas cosas, algunas más o menos entrevistas o intuidas, como era pues la vida de piedad que él tenía tan intensa, pero que cuando la constatas con las cosas que tiene escritas en su día a día, dices tú, Dios mío, qué nivel. Esto ha sido una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Luego, me ha llamado la atención su enorme preocupación por los demás, por servir. Siempre estaba dispuesto a sacar el poco tiempo que tenía cuando alguien le pedía que le echara una mano. Pero no era echar una mano sin más, sino que pues muchísimas veces para dirigir un trabajo, una tesis doctoral, pues tenía que hacer también sus investigaciones paralelas para ayudarle al discípulo a que encontrara aquel material o para tener incluso otras perspectivas con las que poder ayudarle. Esto también lo he visto reflejado en sus escritos. Es que hay un asunto que no hemos hablado y que es muy importante y ha sido un material de trabajo básico para mí, que son lo que yo llamo sus cuadernos personales. Él desde el año 35, finales del 35, principios del 36, empieza a escribir en unos cuadernitos de 1 octavo pues una serie de cosas. Son muy heterogéneas sus referencias, sus anotaciones. Hay mucho sobre lecturas que ha hecho,
libros que quiere conseguir y que no los tiene todavía a mano, algún trabajo que tiene en ciernes y que elabora una especie de guión, y también hay anotaciones al hilo del calendario, sucesos que le han ocurrido y que los anota casi como una especie de ayuda a memoria. Bueno, estos cuadernos son en total unas 9.000 páginas que me he leído y de donde he sacado muchísima de esta información que te estoy contando ahora. Pues precisamente has nombrado a la ayuda a sus discípulos, entre otras muchas cosas tan interesantísimas y tan destacadas de la rica personalidad que tenía don Álvaro, y tenemos con nosotros a uno de sus discípulos, a su discípulo, yo diría por excelencia, que además ha sido profesor de algunos de los alumni que nos estarán viendo y escuchando, ¿no? Que es el profesor Rafael Domingo, que nos acompaña, vamos a decir, virtualmente desde Atlanta, y que está con nosotros, catedrático de Derecho Romano en esta universidad y director ahora mismo de la Cátedra Álvaro d'Ors. ¿Qué tal, Rafa? Saludamos. Encantado, me alegra muchísimo estar con vosotros, con Mercedes, con Gabriel. Enhorabuena, Gabriel, por este gran libro, por este gran trabajo, que no era fácil. Y bueno, yo creo que soy uno de sus discípulos, la verdad, no se puede decir el discípulo, ni muchísimo menos. Los hay otros mucho mejores. Bueno. Lo que yo sí he hecho es ocupar su lugar, su sucesión en la Universidad de Navarra, ¿no? Y quizá lo cogí en un momento donde él ya flaqueaba en sus fuerzas, ¿no? Después del infarto. Rafa, queríamos, bueno, tanto Gabriel como yo, aquí yo ya voy a hacerte alguna pregunta, pero mejor es que esto sea una conversación a tres y también intervenga Gabriel, ¿no? ¿Qué te llamó más la atención de la personalidad de don Álvaro cuando le conociste? Bueno, es lo que dicen que la educación es mimetismo, ¿no? Y yo creo que cuando conocí a don Álvaro el año 1981 me di cuenta de que quería ser como él, en el sentido más profundo del término, ¿no? O sea, una persona con una cultura impresionante, totalmente volcada en el oficio universitario y amante de sus alumnos, de su investigación. Y bueno, yo dije, esa es mi vida, ¿no? O pretendo que sea mi vida, ¿no? Entonces empecé, bueno, pues la verdad es que como un niño empieza a imitar a su padre. Yo empecé a imitar a don Álvaro sin saberlo, ¿no? Pero me empecé a leer todas sus obras, todos sus escritos y hay gente que me dice, bueno, tú esto lo escribes, es casi don Álvaro. Digo, bueno, no, es que yo aprendí a escribir con don Álvaro, me enseñó a leer, me enseñó todo. Me dio los libros uno tras otro durante muchísimos años, ¿no? Entonces, para mí fue él. Luego ya también pasa con los hijos, ¿no? Los hijos se van haciendo mayores, entonces yo me fui haciendo mayor y descubres otros modelos, ¿no? Descubrí pues el gran Franz Viaker en Alemania, Max Kasser, y ya los comparas con don Álvaro y te pones en una posición un poco crítica, que es la del adolescente, ¿no? Y también la tuve, esa posición. Y después la superas y trasciendes esa adolescencia, vas a la madurez y para mí pues ha sido como una maravilla volver atrás y decir, claro, don Álvaro pues era un grande, lo pones en su sitio en relación con otras personas y entiendes muy bien su papel. El papel de don Álvaro en la vida no ha sido ser un gran romanista, en mi opinión, esa fue su función. Incluso ni crear una gran familia, que la creó, que también forma parte de lo que es el ser humano, por supuesto, y lo más importante para él era la familia, ¿no? Bueno, su relación con Dios, ¿no? Pero yo creo que la misión que tenía don Álvaro fue ser un pilar de la Universidad de Navarra. Y eso es lo que él me quiso transmitir a mí en un momento. Me dijo, Rafa, puedes hacer lo que quieras. En la última conversación que tuve con él en la clínica universitaria, pocos días antes de morir, de la que nunca he hablado ni voy a contar nada porque fue muy íntima, pero en un momento determinado me dijo, por distintas razones, Rafa, haz lo que quieras en tu vida, haz lo que quieras en tu vida, me fío de ti, saca adelante la Universidad de Navarra, saca adelante la Universidad de Navarra. Él estaba, por eso tenía ese amor especial a Eduardo Ortiz Landázuri y la persona que quizá más ha influido en su vida junto a su mujer Palmira pues ha sido San José María, por el que tenía una especial devoción. Y a veces cuando él hablaba de San José María se emocionaba, ¿no? Pues, bueno, por los tiempos que estuvo en Roma con él, iba a verle semanalmente, trataban de temas muy íntimos y, bueno, yo ahí podría contar muchas cosas, pero no es el momento. ¿Y siempre te habló de usted, Rafael? Bueno, don Álvaro siempre me habló de usted, siempre. Trataba a los discípulos de usted, yo tenía 18 años, claro, o sea, me llevaba casi 40 años
era un, un niño y me trataba de usted. La primera carta que me escribió cuando le dije que iba a estudiar cuarto y quinto de carrera el mismo año, estábamos ya en el verano, o sea, que iba a acabar la carrera inmediatamente, pues ahí es donde empieza la relación mucho más íntima. Es un momento donde él había tenido un infarto, había pensado siempre en una discípula que era Marita, además él quería que su sucesora, que tener sucesora y no sucesor, y bueno, pero por distintas circunstancias eso no salió adelante y entonces él se centró en mí y dijo, bueno, pues tiene que ser ¿no? Entonces el trato era muy íntimo, pero de usted. Y recuerdo que un día pues yo le dije al propio don Álvaro, al cabo de varios años y ya con muchísima intimidad, y le decía, hombre, don Álvaro, la gente se sorprende mucho de que a mí me llame de usted, porque claro, nos ven todo el día juntos y a mí me gustaría que me lo quitara y que me tratara de tú, ¿no? Y él me dijo que no, que me iba a seguir tratando de usted, ¿no? Por respeto. Y yo le dije, hombre, don Álvaro, la verdad es que, en fin, si me quita el usted me haría un gran favor. Y me dijo, no se ponga pesadico, Rafa, no se ponga pesadico. Y ya me di cuenta de que en ese momento que toda mi vida pues iba a ser tratado con usted. Lo cual era gracioso, porque cuando iba a comer a su casa, y a veces estábamos solo Palmira, él y yo, aunque normalmente había otros, ¿no? Pero cuando nos quedamos los tres, yo a Palmira le llamaba a su mujer, que me quería muchísimo, le trataba de tú. Y Palmira me trataba de tú, y a don Álvaro de usted. Entonces era una conversación graciosa, ¿no? Porque Palmira y don Álvaro se tuteaban, Palmira y yo nos tuteábamos, y don Álvaro y yo nos tratábamos de usted, ¿no? Luego le he dado vueltas a este tema, ¿no? Porque ha salido en el libro publicado, me ha preguntado mucha gente, pero detrás de eso lo que había era un profundo respeto. Un profundo respeto. Don Álvaro respetaba a los discípulos. Yo si algo puedo decir de don Álvaro es que me respetaba. Me respetaba cuando le dije, don Álvaro, quiero irme a Alemania, me respetó. Don Álvaro, quiero irme a Estados Unidos, me respetaba, ¿no? Don Álvaro, me han dicho que sea decano, ¿qué le parece? Siempre respeto. Cuando hacía mis escarceos en temas que no eran de derecho romano, respeto. Incluso cuando publicaba en periódicos que no eran, bueno, propios, que don Álvaro no leía, ¿no? Como podía ser, pues no sé, periódicos más liberales, etcétera. Le pasaba los artículos para revisar y él me revisaba sabiendo que iba a ir a un periódico liberal, ¿no? Y sin embargo, con un grandísimo respeto, ¿no? A mí me parece que esa es la gran palabra que define muy bien a don Álvaro, ¿no? Respeto y libertad. Y también una gran humanidad, ¿no? En el libro de Gabriel destacas episodios, ¿no? Como, no quiero desvelarlo porque lo que hemos dicho antes, que te leamos, ¿no? O que te lean. El niño de las judías, ¿no? Se ve que era un hombre sí. También que se ponía en la piel de los demás, ¿no? No sé si eso tú, Rafa, podrías destacar algún rasgo así de su humanidad, ¿no? Bueno, la humanidad era total, don Álvaro. Don Álvaro, en el fondo, era una persona tierna. Eso se notaba muy bien, como cómo trataba a su mujer, ¿no? Con qué ternura. Hay algunas fotos entrañables, pero a todos sus discípulos, ¿no? Yo tengo ahí una anécdota como muy particular y recuerdo que estábamos trabajando muchísimo porque él se empeñó en... Él quería hacerme catedrático, a todo meter, ¿no? Y la verdad es que trabajamos mucho, los dos, durante mucho tiempo, muchas horas. Y todos los sábados teníamos de 10 a 1 una sesión especial que él me dedicaba a mí, 3 horas. Y yo para eso tenía que prepararla durante toda la semana, ¿no? Y sobre todo trabajamos en fuentes, leyendo latín, digesto para arriba, códex, tal. Y la verdad es que estar a la altura de don Álvaro, bueno, era imposible, ¿no? Pero por lo menos seguirle la conversación, ¿no? Y poder mantener y hacerle preguntas y discutir. Y recuerdo que un día, pues después de 2 horas que solo interrumpíamos a las 12 para rezar el Ángelus, y entonces recuerdo que un día, trabajando juntos con el mismo texto, complicadísimo, en un momento determinado yo capoté. Capoté significa que me quedé dormido. Pero me quedé dormido, caí, estábamos los dos juntos, uno junto a otro, el libro delante, y caí sobre su hombro, ¿no? Al parecer. Y ahí me quedé dormido durante unos minutos o no sé qué tiempo, pero lo cierto es que me desperté y él ni se inmutó, sencillamente siguió en el mismo sitio donde nos habíamos parado, ¿no? Es decir, esa delicadeza, es decir, bueno, una persona un discípulo que está quedando dormido sobre el hombro de su maestro, que tiene muchas cosas que hacer y además está pasando el sábado por la mañana, todo el sábado por la mañana con él, en vez de pasarlo con su familia, para que pueda ser catedrático cuanto antes. Claro, para mí, y que se me esté quedando dormido en el hombro, ¿no? Pues fue como tierno. Es decir, bueno, pues ahí me dejó y él siguió trabajando haciendo otras cosas, ¿no? Ese era realmente don Álvaro. Cuando Rafa estaba contando esto de los periódicos liberales, me viene a la memoria una cosa que ocurrió que no está en el libro, que es el mes de mayo. La familia solía rezar el mes de mayo delante de una imagen de una virgencita que había en el hall de la casa,
y tenían un devocionario, pues quizá del siglo XIX, era bastante rancio por la formulación de las cosas. Y todas las noches después de las oraciones, que se repiten día a día, había una cosa que era flor para mañana, flor para el día, tal. Y una de estas flores era no leer periódicos liberales. Y entonces hicimos algún comentario, algunos, pues los hijos mayores, o quizá yo también, diciendo, hombre, esto de no leer periódicos liberales. Y dice, no, puede estar vigente todavía, ¿no? Muy bien, pues con esta anécdota yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Rafa, un gusto verte, aunque sea de esta manera, así a distancia, y muchísimas gracias, Gabriel, por habernos descrito y darnos la oportunidad de conocer mucho más profundamente a don Álvaro Dors, ¿no? nuestro querido profesor. Y nada más, muchas gracias y muy feliz Navidad a todos los antiguos alumnos de la Facultad de Derecho y compañeros, colegas que nos estáis viendo. Feliz Navidad. Después de esta divertida anécdota, no sé si iremos rápidamente a leer los periódicos liberales o no, pero ante todo, Mercedes y Gabriel, y a todos los que habéis querido colaborar de forma tan generosa en este acto, muchísimas gracias. Han sido de especial ayuda vuestros testimonios, vuestros recuerdos, vuestras anécdotas, para acercarnos a conocer un poquito más al padre de familia, al gran maestro, al amigo que ha sido don Álvaro Dors. Por mi parte, solo me queda despedirme de cada uno de vosotros y daros las gracias por habernos acompañado en este evento. Aunque ha sido virtual, pienso que os hemos sentido muy cerca a cada uno de vosotros. Ha sido un acto, pienso que especialmente entrañable y que nos sirve quizá como marco para adentrarnos en las próximas semanas. Os deseo una muy feliz Navidad y que pronto nos veamos.